Mi nombre es Alexander Romero y esto es Hablemos de Ventas. Muy buenos días, amigos de YouTube. El día de hoy hablaremos acerca de la forma más fácil de hacer microgusanos de avena. Lo primero que nosotros necesitamos para preparar el microgusano de avena es un envase con agua. Necesitamos un envase como este vacío. También necesitamos una cepa inicial de microgusano de avena y obviamente avena. Así que antes de empezar, déjenme decirle algo. Mucha gente cree que simplemente preparando la avena en este envase va a nacer el microgusano. No. Necesitamos tener una cepa. Gracias. Necesitamos tener una cepa inicial de microgusano para poder llevar a cabo nuestra cepa. Así que si alguien no la tiene, nosotros tenemos, puede llamarnos, escribirnos y con mucho gusto le atenderemos. Seguimos. Pues bien, esto es muy fácil, no tenemos que volvernos locos ni hacer una cosa del otro mundo. Simplemente añadimos avena, más o menos esta cantidad. Yo la estoy preparando en este envase, pero ustedes la pueden preparar en el envase que gusten. ¿Qué sí vamos a tener en cuenta? La textura de la avena. Así que empezamos a remojar nuestro microgusano de avena. Perdón, nuestra avena, todavía esto no es nada. Y vamos a ir mezclando de esta manera. Seguimos mezclando. Lo que estamos buscando con esto es una textura en específico. Si usted siente que le echó mucha agua, yo en mi caso le eché un poquito de agua extra, se me fue un poquito la mano. Como si no me odiase ya suficiente gente, tío. Muy bien, Ismael. Muy bien. Lo que vamos a hacer es volver a echarle un poco más de avena. Yo recomiendo que hagan su microgusano de avena con avena en grano. No la hagan con avena de esa que ya está finita. Bien, entonces nosotros vamos a mezclar y a mezclar hasta que tengamos la textura que necesitamos para nuestro cultivo de microgusano de avena. Tiene que quedar como más o menos como esto. No sé si se logra ver bien en el video, que no está seca, pero tampoco está enchumbada de agua. Dos mil años más tarde. Esta es la textura que necesitamos para nuestro microgusano de avena. Así es como queremos que se vea nuestro microgusano de avena. O nuestra avena, porque todavía no es microgusano de avena. Bien. Ahora lo que sigue es de una cepa que ya tuviéramos microgusano como esta.
Lo que sí es ahora tomar un poco y vertirla en nuestra cepa. Ya ahí están depositados los gusanos de avena, y lo que sí ahora es taparlos, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Bien, entonces una vez que ya tengamos preparado nuestro microgusano de avena, lo que sigue es taparlo. Vamos a poner su tapa. Aquí, bien. Una vez tapado, entonces vamos a proceder a hacerle sus orificios. Un hoyito aquí, ¿lo ven? Hacemos otro aquí, otro aquí. Listo. Nos va a quedar algo como esto. Yo utilizo una aguja, una punta de aguja, no sé cómo se dice esto, una aguja de una jeringa, y con eso yo le hago los hoyos fácilmente. ¿Ven? Sin ninguna dificultad. El microgusano necesita tener hoyo, porque si no se va a morir, simplemente no va a recibir aire, no va a recibir nada y se va a morir. Así que si no le hacemos los hoyos, pudiéramos perder nuestra cepa de microgusano. Los hoyos no pueden ser muy grandes, porque entonces le caen insectos, mosquitos, entran y ponen sus huevos y nos dañan la cepa. Así que yo recomiendo que los hoyos no sean más grandes de ahí. Y nada, mis amigos de YouTube, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, dejar su like y síganos apoyando. Búsquenos en nuestras páginas de Facebook como Dominican Taibetas. Por ahí estamos para ofrecerles el mejor servicio. Así que nada, manitas arriba y nos vemos en la próxima. Bye bye.